Bueno, una semana bastante activa en decisiones de las instituciones que con sus decisiones o consideraciones afectan la organización del proceso electoral en términos generales. Por un lado, la decisión de la Junta Central Electoral respecto al arrastre entre diputados y senadores. Y el día de ayer se integró un nuevo elemento que es la decisión, la resolución o fallo del Tribunal Constitucional respecto a uno de los recursos de inconstitucionalidad o las acciones de inconstitucionalidad que habían sido elevadas ante este Tribunal Constitucional en contra de uno de los artículos de la Ley de Partidos Políticos, que hace referencia a la organización de las primarias o de la modalidad de escogencia de las autoridades internas de los partidos políticos. La Junta, el Tribunal Constitucional está conociendo alrededor de 8, creo que 9 acciones de inconstitucionalidad. Con esta ya sería la tercera acción de inconstitucionalidad que conoce. Ya había conocido hace un tiempo, hace algunos meses, una acción referida al tema de las noticias e informaciones o campañas negativas frente a los demás candidatos, de un candidato frente a otro candidato, sobre todo a nivel de las redes sociales, y declaró este artículo inconstitucional. Ayer el artículo al que se hizo referencia en este fallo de la Junta Central Electoral fue el artículo 45, el párrafo número 3 de la Ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas. ¿Qué plantea este artículo? Bueno, el artículo en el párrafo 3 que está abajo, lo que indica es la modalidad para la escogencia. No se ve, está tapado por el logo acá, si se puede subir un poco, pero ahí lo que plantea es que en los partidos políticos, quienes deciden la modalidad de selección de candidaturas son o eran en esta ley 3318 el Comité Central, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Política, el Comité Nacional o el equivalente a uno de estos. De igual manera tienen facultad estas instancias para decidir sobre la modalidad y método a utilizar para la elección de candidatos. Esto es decir, que la ley establecía estos espacios que en definitiva son las cúpulas de los partidos políticos para decidir sobre la modalidad de elección. La Junta Central Electoral declara esta parte de la ley inconstitucional y establece que... El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, sí, perdón. Y establece entonces que la modalidad que deben usar los partidos políticos es la modalidad que está establecida en los estatutos de esas organizaciones políticas, planteando así el que es a los miembros de las organizaciones partidarias, al conjunto de los miembros a los que les corresponde decidir sobre la modalidad de elección de candidaturas internas de estas organizaciones. Esto viene como a cerrar un debate muy intenso que se dio a raíz de la decisión de aprobación de la ley 33-18, donde efectivamente, y sobre todo un debate que se dio de manera muy intensa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, algunos de los grupos, sobre todo los más cercanos a Leonel Fernández, establecían, y otros no, que es a los miembros del partido o a los estatutos de la organización política a los que le corresponde determinar cuál es la modalidad, en tanto que recuerdo que en ese debate cercanos a Danilo Medina hablaban de que la ley está por encima de cualquier reglamento interno, de cualquier estatuto partidario, y la ley establecía entonces estas modalidades, y es por eso que en octubre del pasado año el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana decidió acoger el método de las primarias abiertas para la escogencia de candidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Con esta decisión
de este fallo del Tribunal Constitucional, entonces esta decisión del Comité Central tendría que variar, tendría que ser No modificada, no necesariamente. tiene fundamento. ¿Tú crees que no? No necesariamente, porque, a ver, yo lo que pienso es que este fallo sí lo que hace es indicar que tenían razón aquellos que promovían que la ley no podía generar un impacto tan directo dentro de las organizaciones políticas como para que no pudieran a través de sus estatutos regular su vida interna. Y eso fue objeto de mucho debate, el hecho incluso de que la ley lo que hace es otorgarle, hasta ahora le otorgaba a las cúpulas de los partidos la potestad de tomar decisiones por encima de lo que dijeran sus organismos, o más bien por encima de lo que dijeran sus estatutos. Lo que hace el Tribunal Constitucional es que le quita esa facultad a la cúpula del partido y dice que se resuelva conforme lo que establecen los estatutos de cada organización política. En algunos, incluso estas decisiones se toman por asamblea, estas decisiones se toman a través de un comité ejecutivo nacional, que es lo que hemos visto en el Partido Revolucionario Dominicano, pero lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, la ley en este caso no debe influir en la decisión que toma el partido, sino que las organizaciones políticas tienen la posibilidad de tomar esa decisión conforme lo que establecieron sus estatutos. Se supone que no todas las organizaciones políticas son iguales. Para algo se firma un acuerdo, o usted cuando decide militar en una organización política, usted debería leer los estatutos y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la manera en la que opera esa organización. Si bien es cierto que la ley de partidos y la ley electoral lo que buscan es regular la manera en la que funciona nuestro sistema político, también es cierto que en algunos de sus artículos influyen de manera tan directa en las estructuras político-partidarias que les resta un poco de libertad a esa asociación de personas que decidieron formar parte de esa estructura. Ahora, la decisión del Tribunal Constitucional sale después de que varias organizaciones políticas incluso han decidido adaptar sus estatutos a algunos de los artículos que tienen estas leyes. Habría que ver si dentro del Partido de la Liberación Dominicana la decisión adoptada recientemente, el mismo Comité Central decide echarlo hacia atrás. Para el PLD, incluso recuerden que aquí lo hemos conversado con varios dirigentes, el órgano el órgano de decisión con mayor poder se supone que es el Comité Central. Y lo que ha venido ocurriendo es que el comité político toma decisiones, el comité central simplemente las ratifica, están haciendo el proceso a la inversa. Pero no es porque la ley se lo impone, es porque desde hace un buen tiempo que la cúpula del PLD, en este caso los mismos miembros del comité político, han empezado a implementar esta práctica y no han encontrado un comité central que la revierta. Incluso aquí lo hablábamos con la legisladora de Santo Domingo Este, que nos decía lo mismo, dice, es una falta nuestra. Ahora, si estamos de acuerdo con lo que el comité político aprueba, simplemente también el comité central tiene la facultad de aprobar o desaprobar. Aquí incluso el artículo 45 daba facultad al comité político o al comité central de las organizaciones políticas. Hay varios aspectos de la ley de partidos que hacen que las organizaciones tengan que hacer adaptaciones. En el caso del PLD, esa modificación de los estatutos no se ha dado. En el caso del PRD hay una nueva convocatoria porque las decisiones que habían adoptado fueron anuladas por el Tribunal Superior Electoral, por tanto hay una comisión creada para hacer ese proceso de adaptación. Lo que quiero decir es que están a tiempo porque dentro del proceso que están viviendo estas organizaciones políticas bien pudieran dejar las cosas como estaban o tomar una decisión de revertir ese proceso porque la modificación como tal de los estatutos está pendiente. Ahora ya el Comité Central, en el caso del PLD, decidió asumir lo que estableció el Comité Político como proceso de selección. Habría que ver si ellos quieren echar hacia atrás. Ya, fue una discusión intensa que se dio. ¿Y por qué digo que esta decisión del Tribunal Constitucional podría afectar ya la decisión tomada por el Partido de la Liberación Dominicana? Porque si vamos a los estatutos del PLD, en los estatutos del PLD, el artículo 40, creo que lo tenemos por ahí, ese artículo. Pero el artículo 40 del PLD establece
de los estatutos establece que la escogencia de los candidatos del partido para las elecciones nacionales, congresionales y municipales se hará mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto, que estará dirigido por la Comisión Nacional Electoral, etcétera, Ahora te etcétera, entiendo. etcétera. O sea, tú lo que dices Entonces, es que pudieran decir, sí. bueno, si vamos a los estatutos, tenemos que volver hacia atrás. Y que atrás. fue una discusión que se dio intensamente dentro del PLD. Correcto. Lo que pasa es que un sector del PLD decía, bueno, es que esos estatutos no pueden estar por encima de la ley. Claro. Y la ley establecía los órganos, los mecanismos a través de los cuales se decide el método de selección, que en este caso ellos decidieron comité central, porque el comité central estaba establecido en la ley, así como el comité político. ¿Qué pasa en el PLD? Que quienes pueden modificar los estatutos de esa organización política, o quien puede modificarlo, es un congreso, o el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, no el comité central. Entonces el PLD podría tener una de dos vías: o efectivamente convoca al Congreso del Partido de la Liberación Dominicana para hacer una reforma estatutaria de manera que se incorpore las primarias abiertas como el mecanismo de selección de candidaturas en estos momentos, o decide acoger lo que está establecido en sus estatutos, que es hacer unas primarias internas para la selección de candidatos. Por tanto, entonces no podrían adoptar el proceso de primarias abiertas, que es el que han decidieron en decidido octubre del pasado año. Tú dirías, bueno, pero pueden hacerlo del Congreso, pero los plazos son muy cortos. Entonces, imagínate tú lo que significaría convocar a un Congreso para que el Congreso modifique los estatutos. Es decir, es una situación que está ahí. La decisión apenas se tomó el día de ayer. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana tiene reunión el próximo lunes, y este es un tema que se añadiría a las discusiones que tiene pendiente esta organización política para debatir entonces qué respuesta va a dar, qué va a hacer frente a esta decisión que toma el Tribunal Constitucional respecto a mecanismos de selección de las autoridades y la instancia dentro del partido político que es el responsable de tomar esta decisión. Sobre todo tomando en cuenta que en la reunión del Comité Central se aprobó la decisión del Comité Político de crear una comisión para modificar los estatutos. Y eso no es lo que establecen los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, estamos con los plazos encima. Vamos a estar hablando de elecciones y de decisiones. La de la Junta Central Electoral creó serias discusiones porque nadie está conforme con esa decisión salomónica que intentó adoptar la Junta Central Electoral con relación a la selección de los senadores. De esto y más continuaremos hablando cuando regresemos en el día de hoy. También vamos a presentar ese vuelo que hicimos con esas dos mujeres pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, que marcaron un momento en la historia de la aeronáutica de nuestro país. Así que eso no se lo pierdan cuando regresemos.